Hola, Ivy. Un par de minutos que terminen de entrar y seguimos. Bueno, se estaba diciendo entonces que la colchicina como antiinflamatorio esencialmente lo que hace es inhibir el reclutamiento en el sitio injuriado de los neutrófilos, y esto es especialmente relevante en la inflamación generada por los cristales de urato, que se puede producir en cualquier localización, pero como ustedes saben, el sitio predominante es a nivel del pie, en la lesión que se conoce como podagra, que seguramente han discutido en algún momento, y que característicamente es muy dolorosa y típicamente, se retroalimenta, o sea, la mayor producción de inflamación hace que se produzca un pH más ácido en el compartimiento injuriado, y la consecuencia de eso es que se hace menos soluble el ácido úrico, precipita más, y es de vuelta, un circuito con retroalimentación positiva. Por supuesto, hay otras drogas antiinflamatorias convencionales que no estamos mencionando, básicamente porque son de mucho menos interés en relación a la práctica de la podología. Recién yo les mencionaba que toda esta categoría que llamamos antiinflamatorios no esteroideos son inhibidores de una enzima que es la ciclooxigenasa. ¿Sí? Todos ellos son, insisto, inhibidores de la ciclooxigenasa. ¿Qué es esta ciclooxigenasa? ¿Dónde se encuentra y qué es lo que hace? El esquemita que es un poquito viejo, pero que sigue siendo, para mi gusto, didáctico, intenta darles una idea de eso. Gracias. Esto que estoy marcando con el cursor, que se ve de color rosado, intenta representar la membrana celular de una célula en el tejido que ha sido injuriado. Creo que llegan a ver estas especies de palitos que se ven acá, y si lo ven con un poquito de detenimiento, verán que tiene unos redondelitos. Eso intenta representar los fosfolípidos de la membrana, como indica el cartelito. La membrana celular, como todos recuerdan, es una doble capa fosfolipídica. Esa es la capa externa, no está dibujada, aunque se ve despacio, a lo que sería la capa interna. Entre los fosfolípidos de la membrana, uno de los relevantes es un tipo de fosfolípidos que se denomina fosfatidilcolina, que se parece a este tipo de estructuras que aparece acá. ¿Sí? Esos lípidos tienen un esqueleto que va a aparecer en uno de los esquemas siguientes de glicerol, y sobre ese residuo, ese esqueleto de glicerol, están esterificados distintos tipos de ácidos grasos. ¿Qué cosa era un ácido graso? ¿Alguien se acuerda? No me pongan nervioso, ¿eh? ¿Qué cosa es un ácido graso? Un lípido. Un lípido. Muy bien. ¿Algo más? ¿Se acuerdan? También están en los triglicéridos. Muy bien. ¿De qué están hechos? De grasa.
Al revés, la grasa está hecha de lípidos como los ácidos grasos, pero el ácido graso, ¿de qué está hecho? De átomos de carbono, digamos. Básicamente de carbono, o sea, son cadenas de carbono que en una de las puntas tienen un grupo ácido. ¿Se acuerdan los grupos carboxilo que vieron en algún momento en su vida en el colegio secundario y después en química? El grupo carboxilo es el grupo ácido de las moléculas orgánicas. Los ácidos grasos son secuencias de carbono que tienen en la punta un grupo carboxilo, o sea, son ácidos lipídicos. Hay ácidos grasos de tamaño muy chiquito y hay ácidos grasos muy grandes. ¿Se acuerdan del ácido acético? ¿Les gusta la ensalada? ¿Ponen vinagre a la ensalada? ¿Algunos? ¿El que ¿Está le llaman escuchando? aceto? El ácido acético es el componente que le da el gusto al vinagre, sea al vinagre común, sea al acheto balsámico, que se llama acheto justamente porque viene de tener ácido acético. Cualquier vinagre. Todos han usado alguna vez vinagre de manzana, de alcohol, de vino, o el que tengan ganas de imaginarse. ¿Vieron que todos tienen un olor parecido? La base del olor es el olor del ácido acético. O sea, son todos compuestos, son todos productos a base de ácido acético, incluso el acheto, por cierto. Ese es un ácido graso que tiene 2 carbonos. O sea, es un ácido graso recontra chiquitito. El que nos interesa acá, que es esta especie de gusanito amarillo que están viendo ahí, que salió de ese fosfolípido de la membrana, es un ácido graso que se llama ácido araquidónico, que tiene no 2, sino 20 carbonos. O sea, es mucho, mucho más largo. Este ácido araquidónico es el sustrato de la COX. ¿Qué quiere decir que algo sea el sustrato de una enzima? Es donde se basa, donde se apoya. Es algo compactado, algo El sustrato de una enzima que se extrae de la enzima. el sustrato de una enzima es lo que la enzima va a tomar para cambiar, para modificar. ¿Se acuerdan que las enzimas eran catalizadores? Catalizadores, Sí. o sea, hacían más rápido algún tipo de reacción química. En una reacción química tiene que haber algo que es lo que ponen para que se arme la reacción, y después de que se hace la reacción, lo que les va a quedar es un producto de esa reacción. ¿Sí? Ese algo es el sustrato. Y el producto es lo que queda después de que el sustrato ha sido modificado por la enzima. El ácido araquidónico es el sustrato de la ciclooxigenasa, que son estos 2 tubitos que aparecen metidos acá del lado interno de la membrana. O sea, esta enzima toma ácido araquidónico, le hace algo, cataliza una reacción, digamos, que va a hacer que lo que salga sea otra cosa distinta. Si se fijan, esto era el gusanito amarillo que están viendo acá, y el producto, lo que sale finalmente, es esta especie de herradura azul que están viendo acá. Obviamente no es eso, es un esquema didáctico, pero lo que intenta mostrar es que lo tomó y le hizo algún cambio que le cambió la forma y el color. ¿Sí? No es ni forma ni color, cambian otras cosas, digamos, pero esencialmente intenta representar el tipo de acción que tiene la enzima sobre este sustrato. Demuestra también un par de cosas adicionales interesantes, y es que esa enzima en realidad es bastante compleja. Llegan a ver que hay como 2 imágenes distintas una al lado de la otra. Sí. ¿Ven eso? En realidad es una Sí, enzima que tiene 2 sitios funcionales diferentes. Uno, este primero que está acá, que es una especie de tubo que están viendo en el esquema, toma el ácido araquidónico y como que lo dobla. ¿Ven que lo está como doblando, como si fuera un alambre y lo estuviera doblando?
¿Ven eso? Sí, sí. Bueno, eso lo hace oxidando el ácido araquidónico para armar una estructura cíclica. Por eso, ese dominio funcional es el que le puso el nombre a la enzima, porque es el dominio ciclooxigenasa. Oxida al sustrato, que dijimos que era el ácido araquidónico, para transformarlo en una estructura cíclica. Es esa especie de vuelta que le están viendo que le generó. El segundo sitio funcional de la enzima, que no nos hace falta para lo que tenemos que discutir, digamos, pero es pertinente porque algunas drogas actúan principalmente, digamos, pasando por acá. Toma lo que hizo el primer sitio activo y lo reduce. El primer producto que se generó acá, que es este que se está viendo como si fuera una herradura de color bordó o marroncito, una cosa así, Sí. se llama prostaglandina. PG es prostaglandina G2. ¿Sí? Lo toma este segundo sitio activo, al mismo tiempo que está reduciendo a este sustrato. La PGG2 es el sustrato de este segundo sitio activo. Son dos partes, insisto, de la ciclooxigenasa. Lo va a modificar formando el producto final, que es la prostaglandina, de vuelta PG es prostaglandina H2. Por eso, según donde lean, si es que leen algo alguna vez, van a ver que esta enzima a veces también la llaman prostaglandina H2 sintetasa, porque en realidad el trabajo que hace es tomar ácido araquidónico al principio y tirar como producto final prostaglandina H2. Sin embargo, todo el mundo la conoce como COX, y esto es, se le pone el nombre del primer sitio activo a todo el conjunto de la enzima. De esta enzima hay por lo menos 3 isoformas diferentes, que vamos a ver en uno de los esquemas siguientes. Por eso van a ver que se habla de COX-1, de COX-2 y de COX-3. Las 3 hacen exactamente lo mismo, o sea, toman el mismo sustrato y forman el mismo producto. Lo que cambia es cómo se regula su función. Y eso tiene implicancias para la inflamación y para hablar de las drogas antiinflamatorias. Empezamos con la activación de la COX, pero para que la COX pueda actuar tiene que haber alguien que le dé este sustrato, que dijimos que era ¿quién? ¿Quién era este? El ácido araquidónico. El araquidónico, que venía de los fosfolípidos de la membrana, en particular de la fosfatidilcolina. O sea, tiene que haber alguien que haga el primer laburo antes de que empiece a trabajar la COX, que es sacarle el ácido araquidónico a la fosfatidilcolina. Ese alguien es esta especie de poroto que están viendo acá. De vuelta, es un dibujo fantasioso, intenta ser didáctico, pero no le pidan otra cosa, que es otra enzima que se llama fosfolipasa A2. ¿Qué será una fosfolipasa? Produce la hidrólisis ¿De qué del cosa? fosfolípido. Del Del fosfolípido. fosfolípido. La fosfolipasa A2 es una enzima que media, que cataliza la hidrólisis de fosfolípidos. Y en particular, no de cualquier fosfolípido, sino de fosfolípidos que tienen sustituido el carbono 2, de ahí que se llama fosfolipasa A2. Le está apuntando a un carbono particular de ese fosfolípido. En la injuria, muchas señales van a estar activando a esta fosfolipasa A2, es uno de los eventos tempranos. Eso va a estar generando que se libere ácido araquidónico, y ahí es donde empieza a funcionar la COX cuando le dan de comer, digamos, cuando le están dando el sustrato para que pueda empezar a hacer su actividad. Lo que va a formar, dijimos, es la prostaglandina H2, y esta prostaglandina H2, a través de una cantidad de otras enzimas que vamos a ver en otro esquema más adelante, va a formar otros derivados de ella, que genéricamente vamos a llamar prostanoides, y que pueden estar actuando tanto dentro como fuera de la célula. O sea, algunos de estos prostanoides van a estar
con acciones intracelulares y otros van a ser secretados al medio circundante y van a actuar, por ejemplo, en la célula que está al lado, o sea, en las células vecinas. Los prostanoides actúan sobre receptores, o sea, son agonistas de distintos tipos de receptores. Hay una familia de receptores de prostanoides que pueden estar en la propia célula que los produjo, o que pueden estar en la célula de al lado, o que pueden estar incluso más a distancia. O sea, tenemos una cantidad de sitios posibles de acción. Hasta acá se entiende más o menos. Lo que les pediría es que saquen los micrófonos que están hablando. Profe, lo último no se pudo escuchar. Por eso, lo que estoy buscando es para silenciar a todos. Lo que pasa es que mientras estoy presentando no lo puedo ver. Aparte porque escuchamos la ambulancia. Les acabo de apagar el micrófono a todos, digamos, cuando vayan a hablar, lo activen y después vuelvan a sacarlo, por favor, porque si no, digamos, aparece la ambulancia, aparecen mis perros y vayan a ver cuántas cosas más. Lo que les decía es que a partir de la PGH2 se forma una cantidad de moléculas derivadas de ella por acción de otras enzimas, de las cuales hay un montón, y la lista es grande y con la distribución también es bastante heterogénea, que van a formar distintos tipos, les decía, de prostanoides que pueden tener acción dentro de la propia célula que los está fabricando, o sea, acción intracelular, o pueden ser, como muestra esta flecha, secretados hacia el espacio extracelular y actuar o en la misma célula, o en la célula de al lado, o sea, en las células vecinas, o incluso en algunos casos pasar, digamos, más a distancia y tener efectos en otros tejidos, cosa que habitualmente no ocurre porque hay mecanismos de defensa, pero a veces esas cosas pueden fallar. La acción de los prostanoides es mediada por su unión a receptores que pueden ser en la membrana celular, como estos que están dibujados acá, o a nivel del núcleo, que acá no están dibujados y van a aparecer mencionados más adelante. O sea, hay una familia grande de receptores de prostanoide, tanto de prostanoides, receptores de prostanoides de membrana como receptores de prostanoides intracelulares. Y cada uno reconoce algún prostanoide en particular, o sea, no es que todos se pegan a todos los receptores. O sea, es muy heterogéneo y muy compleja, digamos, la señalización de este tipo de moléculas. Esto que aparece acá es más o menos lo mismo, pero mostrando un poco más de detalle de algunas cosas. ¿Sí? Por un lado, les están mostrando, y no hace falta que la conozcan, la estructura de estos fosfolípidos. ¿Sí? O sea, esto que está acá arriba intenta mostrarles la membrana. Les está mostrando, digamos, con un poquito de agrandamiento, o sea, con mayor detalle, cómo son estos fosfolípidos. En particular, los fosfolípidos sobre los que actúa la fosfolipasa 2 son glicerofosfolípidos. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a hablar de los mediadores aparecían derivados de glicerofosfolípidos? El ácido araquidónico sale de glicerofosfolípidos, de un tipo usualmente particular de glicerofosfolípido, que es la fosfatidilcolina. Les muestra qué es lo que hace la fosfolipasa 2, PLA2 es la abreviatura de fosfolipasa 2, donde pegó el tijeretazo, me cortó y me liberó esta molécula que es el ácido araquidónico. Ven que hay una cantidad de líneas como quebraditas. En cada uno de estos vértices lo que hay es un carbono, o sea, es una cadena grande de carbonos que termina en la punta con esto, que es ¿qué cosa? Lo que estoy resaltando con el cursor. No veo, profe, ¿qué es? ¿Dónde? ¿Ven el cursor? Ah, sí. ¿Qué es eso? ¿Y estas qué? Eso es el carboxilo. El grupo, eso.
Eso es el grupo carboxilo, es lo que hace que esto sea un ácido. No veo. O sea, tiene un montón de carbonos y el que está dándole la función ácida es este que está en la punta. ¿Sí? Por eso este es un ácido y en particular es un ácido graso. ¿Y lo de arriba, que es la membrana? ¿Ellos están ubicados en la membrana? ¿Es esta cosa rosadita que se ve acá arriba? Bicapa lipídica. Esto es la bicapa lípida, esto es la membrana, exactamente. Sí, membrana. Y los redondelitos son los residuos de glicerol y las líneas, digamos, quebraditas, digamos, hacia el interior de la membrana son los ácidos grasos que están sustituyendo esos glicerofosfolípidos. ¿De acuerdo? ¿Seguimos? El asunto es que una vez que me quedó libre el ácido araquidónico, que dijimos que ¿quién fue el que lo liberó? La fosfolipasa. La fosfolipasa. O sea, me quedó libre el ácido araquidónico y ahí empieza a poder ser sustrato de otras enzimas que necesitan ácido araquidónico libre para poder actuar. Una de esas enzimas es la que estamos prestando la atención, que dijimos que era la ciclooxigenasa. Acá aparecen solamente la 1 y la 2, que son las dos más importantes. La 3 hace exactamente lo mismo. Toman ácido araquidónico y dijimos que formaban un producto final que era la prostaglandina H2. ¿Sí? Hasta acá es lo mismo que habíamos visto en el esquemita anterior. Lo que les muestra esto es algunas de estas vías que derivaban a partir, o sea, está mostrando este pedazo, digamos, que acá no está desarrollado. A partir de la prostaglandina H2, en distintas células, con distintas enzimas. O sea, cada una de estas flechas corresponde a una enzima diferente, en muchos casos en células diferentes. Pueden pasar a formar otros derivados que también son prostaglandinas o prostanoides de otra familia que se llama tromboxanos. Por ejemplo, pueden estar formando la prostaglandina E2. Llegan a ver que dice PGE2 ahí abajo. ¿Se ve eso? Sí. PGE2 es la prostaglandina E2, ¿sí? Que básicamente es la más importante en relación a la respuesta inflamatoria. Esta segunda que aparece acá, que se forma en otros tejidos y con otra enzima distinta, o sea, acá en el medio hay otra enzima distinta de la que forma a la prostaglandina E en esta primera flecha, es la prostaglandina D2. Si se fijan, la fórmula es muy parecida, pero acá tiene un oxidrilo y esta en cambio un ceto. O sea, es parecida, pero no es igual. Esta es otra prostaglandina, que hace un montón de cosas, pero que no vamos a hablar porque no nos hace falta para el cuentito que tenemos que armar con ustedes. La tercera que aparece acá, encima se fue el cursor, ¿dónde estás? Acá, es la prostaglandina F2-alfa. Esta también es parecida, pero si se fijan, no es igual, esta tiene dos oxidrilos. Y no tiene sentido que hagan el mínimo esfuerzo para retener la estructura de ninguna de estas, obviamente. Esta, por ejemplo, es especialmente relevante para determinar en el útero la contracción durante el trabajo de parto. ¿Se acuerdan que al final del embarazo se produce una cosa que se llama parto? ¿Se acuerdan del parto? Sí, quizás. Casualmente, ¿verdad que sí? Bien. Normalmente la hormona que desencadena el trabajo del parto, ¿quién era? La oxitocina. La oxitocina. Aquí que la oxitocina, para hacer que se contraiga el músculo liso del útero, lo que hace que se fabrique esta prostaglandina. O sea, el que hace la mayor parte del laburo de generar la contracción final de las células que van a llevar a que salga el bebé, es esta prostaglandina. Una consecuencia práctica de esto es que cuando ustedes están dándole un AINE a lo mejor para que no le duela, lo que están haciendo es dificultarle el trabajo de parto, con lo cual no están haciendo mucho negocio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si no tengo digamos, el miometrio no se va a contraer adecuadamente.
otra prostaglandina importante, esto es, en otros tejidos con otra enzima metida acá en el medio, esta se llama prostaglandina I2. La prostaglandina I2 tiene un segundo nombre, o sea, hay un sinónimo, que es prostaciclina. En algunos lados las van a ver como prostaglandina I2, en otros como prostaciclina. Es la misma molécula y es especialmente relevante como inhibidor de la agregación de las plaquetas. ¿Qué quiere decir eso? Es un antiagregante plaquetario, inhibe la formación de trombos. Inhibe la formación de trombos. Normalmente, esta molécula de prostaglandina I2, que hace otras cuantas cosas, o sea, estamos focalizando sobre eso, es fabricada por el endotelio de los vasos. ¿Qué era el endotelio? La parte interna del vaso. Exactamente, la cubierta interior, la capa celular interior de los vasos, que, entre otras cosas, está continuamente en contacto con la sangre y es la que se encarga de que el vaso no se trombose, de que no se tape. ¿De qué manera lo hace? Fabricando esta prostaglandina. O sea, está todo el tiempo el endotelio, la célula endotelial, fabricando prostaglandina I2, que es lo que permite que pase la sangre y no se forme un trombo dentro del vaso. ¿Hay alguna enfermedad del endotelio que ustedes conozcan? O para decirlo más correctamente, ¿hay alguna enfermedad en la que el endotelio esté dañado y se produzca algún tipo de lesión? ¿Cuál? Aneurismas. El aneurisma en general es más de la pared, digamos, por fuera del endotelio. Pero hay una enfermedad que todos tenemos, La desgraciadamente. aterosclerosis. ¿Cuál? La aterosclerosis. La aterosclerosis, exactamente. La aterosclerosis es una enfermedad en la cual se depositan lípidos en un montón de lugares, incluyendo sobre todo el endotelio. Se forman las placas de ateroma, que han escuchado nombrar seguramente más de una vez. Y entonces, en vez de tener el endotelio, tengo una placa de ateroma, que no fabrica prostaglandina I2. ¿Será un problema eso? Y sí, ¿Por qué? y porque si no se fabrica la prostaglandina I2, se va a hacer más trombo todavía y no se va a evitar la... Va a permitir que se forme el trombo ahí. Lo cual es un problema grave porque eso es lo que causa infartos, causa CV, causa insuficiencia en las arterias, por ejemplo, de los miembros, genera un montón de estropicios en todos lados. Un pedazo importante del problema justamente es la falta de esta prostaglandina, que fisiológicamente es la que extiende al vaso para que no se formen trombos dentro del mismo. El último prostanoide que aparece en la lista esta, hay más, pero estamos viendo un recorte nada más, es este que aparece último, que es un prostanoide también, pero que tiene un nombre distinto. TX quiere decir tromboxano. Este es el tromboxano A2. Nombre que le pusieron cuando encontraron que el que lo fabricaba sobre todo eran las plaquetas. Probablemente se acuerdan que las plaquetas también se llaman trombocitos. Sí. Bueno, entonces, cuando encontraron que los trombocitos, o sea, las plaquetas, fabricaban esta molécula, le pusieron tromboxano. Es un prostanoide exactamente igual que los otros, pero tiene un nombre que quedó bautizado, digamos, con un nombre distinto. ¿Para qué le servirá a la plaqueta esto? Para generar la pared que hace la trombosis, Para generar coagulación. para formar lo que se llaman los agregados de plaquetas, lo que permite que una plaqueta se pegue con la de al lado. Y el agregado es la base con la cual se forma el trombo. O sea, estos dos últimos, la prostaglandina I2 que fabrica el endotelio y el tromboxano A2 que fabrica la plaqueta, participan en un mismo circuito pero con acciones opuestas. Uno evita la agregación y el otro promueve la agregación. Dicho de otra manera, en cada vaso, en cada momento, del balance entre estos dos, ustedes van a tener que hay más o menos probabilidad de que se forme un trombo dentro de ese vaso. ¿De acuerdo? Cuando la Sí. aspirina se usa como
antiagregante para los pacientes que han tenido un infarto, un ACV o cosas por el estilo, lo que están haciendo es apuntar justamente a que se deje de fabricar tromboxano A2. Esto lo vamos a volver a discutir dentro de un ratito o el martes, según cómo nos vaya con el tiempo. Bien. Es decir, tenemos un montón de prostanoides relevantes, de los cuales vimos nada más que el nombre de algunos de esos 5 que vimos recién. Yo voy a esperar que ustedes conozcan por lo menos 4, que eran la prostaglandina E2, la F2-alfa, la I2 y el tromboxano A2. O sea, la D2 de momento la vamos a dejar de lado. Producen efectos en prácticamente todos los tejidos, y esos efectos se producen en condiciones diferentes. Hay una producción basal, o sea, continua, de distintos prostanoides en prácticamente todos lados, pero además hay una cantidad grande de estímulos que son capaces de aumentar muy agudamente la producción de alguno de estos prostanoides en uno o varios tejidos. Un excelente ejemplo de estos estímulos es, por ejemplo, la injuria. Cuando decimos que en la inflamación la injuria gatilla la producción de algunos prostanoides, lo que estamos diciendo es, sobre un sistema que estaba funcionando en una velocidad basal, de repente apareció algo que lo cambió y lo puso a fabricar un montón de alguno de estos prostanoides. Todas las acciones de las prostaglandinas, en general de prostanoides, por decirlo más correctamente, son la consecuencia de que esas prostaglandinas se unen a receptores, de los cuales hay varios subtipos. O sea, no hay un único receptor, como les mencionaba hace un momentito. Algunos de esos están en la membrana celular, otros están a nivel nuclear, o sea que hay todo un perfil de efectos, consecuencias temporales distintas frente a la producción de esos prostanoides, que están, cuando dice acá al principio, la mayoría de los tejidos, en casi cualquier localización que a uno le pase por la cabeza. En la práctica vamos a tener que analizar los que están en el sistema nervioso y los que están en la periferia. O sea, vamos a mirarlos con un poco más de detalle en ese sentido, pero hay en todos lados receptores de prostanoides. Esto que aparece acá es una esquemita de lo que sería la estructura predicha a partir de la gente que hace modelamiento molecular de la ciclooxigenasa. ¿Sí? El mismo modelo que vimos, digamos, cuando estábamos hablando de receptores en la clase de generalidades, ¿sí? Que les muestro que puede tener interacción con distintos tipos de moléculas, o sea, distintas partes. Puede estar ligando esta molécula coloradita que hay acá, o esta verdecita que hay acá, o este pedacito violeta que hay acá. O sea, tienen un montón de posibilidades de interacción con distintos tipos de moléculas. Solamente nos van a interesar las que vamos a llamar antiinflamatorios no esteroides, pero tengan idea que es una molécula grande, con capacidad, por lo tanto, de tener múltiples interacciones con otras señales relevantes. De esa molécula grande que llamábamos COX, en realidad hay por lo menos 3 formas distintas. Dijimos que químicamente, ¿qué cosa era la COX? Una enzima. Y si es una enzima, ¿qué cosa es? ¿Es un lípido? Una proteína. Es una proteína. La COX es una proteína. Si es una proteína, quiere decir que tiene que estar codificada en nuestro genoma. O sea, todos nosotros llevamos en nuestro genoma los genes que codifican a la ciclooxigenasa. Tenemos, en realidad, un gen para la COX-1 y tenemos otro gen para la COX-2. Los dos son genes que codifican enzimas que hacen la misma función, pero tienen la particularidad de que la expresión de esos genes es distinta. ¿Qué cosa es la expresión de un gen? ¿Cómo se evidencia? ¿Cómo se presenta?
La expresión de un gen es cómo, en qué cantidad, en qué tiempo y de qué manera aparece la proteína que está codificada por él. Cuando estamos hablando de la expresión de un gen, estamos diciendo dónde va a estar, cuándo y cómo la proteína que estaba codificada en ese gen. Todos tenemos un montón de genes, pero no estamos usando todos los genes al mismo tiempo. Hay genes que me pueden hacer falta durante la vida intrauterina y después nunca más los vuelvo a usar. Y hay genes que aparecen solamente su producto después de que nací y que durante la vida intrauterina, por más que lo tenía, no lo usaba. El otro día, cuando estábamos hablando de los P450, justamente vimos ejemplos de eso, que había momentos diferentes. No es que adquirió algo que antes no tenía como gen, lo que adquirió es la expresión de ese gen. Bueno, con la COX pasa algo parecido. Hay un gen que codifica la COX-1. Ese gen es de expresión constitutiva. Eso quiere decir que prácticamente todos los tipos celulares lo están usando todo el tiempo. En general, no en una cantidad muy grande, pero todos lo están expresando. O sea, prácticamente todas las células tienen COX-1 y cuando uno compara las células que más tienen con las que menos tienen, no se encuentra mucha diferencia, y cuando compara en la misma célula a lo largo del tiempo, tampoco encuentra una gran variación en la cantidad de esa proteína que tiene. El mismo gen que codifica a la COX-1 es capaz de producir a la COX-3. ¿Se acuerdan que para que un gen se expresara tenía que pasar varias cosas? ¿Cuáles eran? ¿El gen de qué estaba hecho? De código genético, de genoma. El genoma contiene los genes, o sea, el genoma es el conjunto de genes. Y los genes que están escritos en el código genético están hechos de ¿qué cosa? Aminoácidos. No, el genoma no está hecho de... Padre y de la madre. De ARN. El genoma ADN. está hecho de ADN. ADN. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eran nucleótidos que formaban una cadena que llamamos ácido desoxinucleico o ADN? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. El genoma son genes y los genes son ADN. Para llegar a la proteína me hacen falta unas cuantas cosas. Primero tengo que copiar ese ADN en una molécula que pueda salir del núcleo. Ese proceso lo discutimos, o lo mencionamos por lo menos el otro día, y lo volvimos a mencionar hace unos minutitos. Era la transcripción. ¿Qué era eso? Las características que son heredadas. ¿Qué era la transcripción? La copia. ¿La copia de qué? El código. Era la copia del ADN, pero generando como producto ¿qué cosa? Que no es ADN. ARN. ARN, transcripción era pasar la información del ADN, copiándolo en algo parecido, pero que no es igual, que es un ácido